Bien, buenos días. Primero que nada, mi nombre es Rosdel Rigoberto Castro y pues en esta ocasión hablaremos sobre la introducción al desarrollo de sitios web. Eh, esta semana iniciaremos con esta introducción. Muy bien, entonces comenzaremos con el primer tema, el cual es la historia. Muy bien. Eh, El concepto de hipertexto fue creado por Ted Nelson en los años 60, pero fue usado solo por varias décadas después. De la década de 1980, Tim Berners-Lee propuso un proyecto basado en el hipertexto. Luego, desde el 89, estuvo tratando de lanzar la propuesta de la Internet y utilizó lenguaje de codificación de hipertexto o HTML, creando así la primera página web en 1991 con computador Next junto con el primer navegador y el primer al que le llamó HTTPD, o sea, Hypertext Transfer Protocol Daemon. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la World Wide Web. Como todas la conocemos, es el acrónimo de www. Bien, la World Wide Web es uno de los métodos más importantes de comunicación que existe en Internet. Consiste en un sistema de información basado en hipertexto. La información reside en forma de páginas web en ordenadores que se denominan servidores web y que forman los nodos de esta telaraña. Se denomina páginas web a documentos que contienen elementos multimedia. El servidor www es el servicio multimedia de Internet más extendido. Fue desarrollado en el CERN en 1992 y desde entonces se ha extendido hasta ser uno de los servicios más populares de Internet. Los primeros servicios de Internet se basaban en texto y no eran muy intuitivos. Por ello, se comenzó a desarrollar en el CERN suizo un servicio que permitiera la inclusión de cualquier tipo de contenido multimedia y que fuera cómodo de utilizar. Bien, muy bien. Ahora vamos a ver el siguiente tema, del cual hablaremos sobre los pilares en los que se basa el servicio web. Como primer punto tenemos el HTTP, que con sus siglas en inglés significa Hypertext Transfer Protocol. Bien, su concepto es el siguiente. Es el protocolo utilizado para la transferencia de páginas web. Este es el protocolo con el que se entienden cliente y servidor y por medio de él puede recibirse información de todo tipo. Bien, como siguiente punto tenemos lo que es HTML, con sus siglas en inglés, Hypertext Markup Language. Es un lenguaje de definición de páginas con extensiones hipertextuales portables a cualquier tipo de plataforma gráfica. Bien, el URL, Uniform Resource Locator, es el mecanismo con el cual la web asigna una dirección única a cada uno de los recursos de información localizado en cualquier lugar de Internet. Bien, como siguiente punto tenemos el HTML como primera generación del diseño web. A continuación, estamos viendo una captura de pantalla de cómo era la primera páginas web que existían en ese entonces. Como nos podemos observar, eran prácticamente solo texto. Bien,
También de que debido a esto los primeros diseñadores web solo podían crear diseños sencillos con texto, como se muestra en la captura, tablas y vínculos con muy pocos gráficos. A esta se le podían llamar la edad, esta se le puede llamar la edad de bronce del diseño web. Sin embargo, aún desde esa época, los desarrolladores ya andaban pensando cómo hacer que los sitios web fueran más atractivos visualmente. Bien, interesante lo que es lo de la primera generación del diseño web. Ahora vamos a ver lo que es la segunda generación. Bien, entre los años 1992 y 1994, los desarrolladores empezaron a agregar sus propios fragmentos de código HTML, lo cual empezó a extender bastante la primera versión del lenguaje de hipertexto. Así, para evitar mayores confusiones, se dio origen al HTML2 con la velocidad de conexión más rápida y diseñadores web con más capacidades y opciones de HTML. El código se vuelve más complejo y con más cantidad de gráficos. Un avance notorio que se da en el diseño web es cuando se empiezan a utilizar algunos iconos en vez de palabras. Las páginas empiezan a tener imágenes de fondo, aparece el uso de banners en vez de cabecera, el uso de botones y la organización de texto. Por medio de menús y listados aparecen monitores y tarjetas gráficas que mejoran el color y la resolución, mejorando la calidad del diseño. Bien, en esta segunda generación, un avance notorio que se da en el diseño web es cuando se empieza a utilizar algunos iconos en vez de palabras, las páginas empiezan a tener imágenes de fondo, aparece el uso de banner en vez de cabecera, y así se fue mejorando la calidad del diseño. Bien, ahora veremos lo que es la tercera generación. Bien, en 1995 surgieron muchas más etiquetas HTML y con esto se dio origen a HTML3. Los diseñadores tienen muchas más opciones y posibilidades a la mano como tablas y hojas de estilo CSS. Ese mismo año surge el controvertido navegador de Microsoft, Internet Explorer. Durante esta época se introducen muchas más posibilidades de incorporar la estética y mejorar la parte visual en sus diseños web. Los sitios de tercera generación pueden ya tener fondos a color, con un patrón gráfico. Asimismo, se introduce la animación al diseño web con el nacimiento del formato GIF. También llega un Flash, dándole bastante capacidad de innovación, gráficos a los sitios web, más un código abierto. El panorama del diseño web cambia de estático a dinámico. Bien, en esta tercera etapa empieza a destacarse el trabajo de los diseñadores web. Las páginas se diseñan de acuerdo a las necesidades de la misma. El diseño empieza a adecuarse a las funciones de las mismas. Aparecen las páginas de publicidad y venta de productos, servicios a los que permite que el diseñador web se expanda y sea utilizado por más personas. Bien, ahora veremos el siguiente tema, del cual es Google Site. Posiblemente Google Site ya lo han escuchado. Bien, les daré una breve descripción de lo que es Google Site. Google Site es una aplicación en línea gratuita, incluida G Suite,
para la creación de páginas web. Permite crear un sitio web de una forma tan sencilla como editar un documento. Con Google Sites, los usuarios pueden reunir en un único lugar y de una forma más rápida información variada, como por ejemplo calendarios, videos, presentaciones, archivos de texto, hojas de cálculo, etc. El objetivo de Google Sites es que cualquier persona pueda crear un sitio web con facilidad para verla o compartirla con un grupo reducido de colaboradores, con toda su organización o con todo el mundo. Google Sites es una herramienta que en educación aporta la posibilidad, entre otras, de realizar un portafolio digital del alumnado. Se usa Google Sites de manera gratuita con una cuenta de Gmail. El sitio web creado admite un máximo de 100 MB de tamaño y archivos adjuntos de hasta 20 MB cada uno. En caso de necesitar más espacio, puedes recurrir al servicio relacionado con Google Fotos, YouTube o el propio Google Drive. Bien, les hablo de Google Sites porque en la siguiente visita, o sea, en la siguiente semana, realizaremos una página web personal utilizando este medio de Google Sites. Porque Google Sites, a diferencia de otros programas, otros software, por ejemplo Dreamweaver, es que la ventaja que nos da Google Sites es que no necesitamos tener conocimiento de un programa, de un lenguaje de programación, como en este caso sería el HTML, PHP o JavaScript. Mientras que en Dreamweaver tenemos que tener conocimiento de estos lenguajes para poder nosotros crear un sitio web, ya sea personal o institucional. Entonces, Google Sites nos da esa ventaja que nosotros solo tenemos que imaginar cómo queremos nuestro sitio web y eh, usar nuestra imaginación sin necesidad de tener conocimiento de un lenguaje de programación. Bien, este Google Site lo utilizaremos, como lo mencioné, en la siguiente semana, el cual estaremos realizando una página web personal. Bien, con esto yo me despido y pues espero les haya gustado la clase de esta semana. Nos vemos la próxima semana y nada, bendiciones.